No sé qué predicar hoy. Bolsov me robó mi predicación. Qué pretencioso, ¿no? Es como decir que Cristiano Ronaldo me ha robado el Balón de Oro. ¿Se oye bien? ¿Sigo hablando? Vale. Pues eso, que hoy no sé qué predicar. El otro día estaba en un centro comercial y pensando, ¿no?, en las cosas que pasan. Hay muchas cosas para hablar, las cosas que pasan cada día, las oímos en las noticias, corrupción. Y no sé, así estaba esperando y pensando que si hay vida en otros... ¿Me oís bien? ¿Sí? Tranquilo, como no sé lo que predicar, así ganamos tiempo, terminamos antes. Bueno, el caso es que estaba en el centro comercial pensando si había vida en otros planetas, ¿no? Y si había vida en otros planetas, pues sería como este. Entonces se me acercó uno que me dijo que era del planeta Agostini. Llevaba un cartelito con su foto y me dijo: mira, soy del planeta Agostini, así muy amable. Y se me ocurrió decirle: oye, ¿y en tu planeta tenéis paz, hay guerras, hay conflictos? Y dijo una palabrota y se fue. Se ve que se enfadó. Bueno, quiero hablar del rol del padre en la Biblia, ¿no? En Malaquías 4:6 dice así: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hará volver, es decir, cuando dice la palabra hará volver, está diciendo restaurará. Oye, yo no me oigo bien. ¿Se oye bien? Espera, cojo este. Cojo este. ¿Vale? Ahora mejor. Voy a empezar otra vez. Pues estaba en un centro comercial. No, empiezo. Entonces dice: haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y fijaros que luego trae como una especie de advertencia en este versículo. Dice: no sea que yo venga y hiera la gente con maldición. Entonces lo que yo entiendo en este versículo es que Dios va a hacer una restauración de todas las cosas. Yo creo que va a restaurar el rol de los padres y los hijos. Es decir, el ambiente que tiene que haber entre los padres y los hijos. El papel que juegan los padres. Cuando hablo de padre, hablo de padre y madre. Los padres y hijos. Porque yo no voy a decir padres y padras, como dicen los pobres. Voy a decir padres y madres. O digo padres solo. Entonces lo que Dios va a hacer es una restauración. ¿Por qué? Porque si no hay esta restauración, si el rol de padre no está entre nosotros, pero ya lo digo en todos los sentidos, no solo en el sentido familiar también, sino en el sentido también de nuestra relación con Dios, también incluso en el sentido de nuestra relación con los demás. Ese rol de padre que nos habla la Biblia, Jesús, si os dais cuenta, Él decía
al Padre, y el Padre rogará por vosotros, y orad al Padre, y todo lo que pidierais en mi nombre, mi Padre los dará, y mi Padre, y mi Padre, y mi Padre. Y ya desde tiempos anteriores, desde Abraham, Isaac y Jacob, siempre se ha cuidado el rol del Padre, porque es importante, porque es el orden de Dios y porque es el fundamento de todas las cosas. Si os fijáis en los 10 mandamientos, los 10, hay 5 que digamos que son dirigidos del hombre hacia Dios, ¿no? Y los otros 5 son dirigidos del hombre hacia el prójimo. No voy a citar ahora todos los mandamientos, pero 5 que van dirigidos a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, tal, y 5 que van dirigidos a no robarás, no desearás, tal, que van dirigidos a los demás. Pero de los 5 primeros hay un mandamiento que entra en la parte de los que van dirigidos a Dios, que es honrarás a tu madre y a tu padre. Porque Dios quería conservar este rol, porque el amar a tu padre y a tu madre, el rol ese del padre, del amor, de lo que tiene que hacer un padre, tiene que ser algo que esté en la parte tan importante como si estuviéramos haciéndolo de cara hacia Dios. ¿Y por qué? Porque así como pensemos nosotros o la experiencia que hayamos tenido con nuestros padres, eso se va a extrapolar en nuestra experiencia hacia Dios. Por ejemplo, si tú has tenido un padre muy duro, vas a pensar que Dios es un Dios muy duro. Si tú has tenido un padre que te ha abandonado o que no te ha hecho caso nunca, vas a pensar que Dios no hace caso. Y no es así. No tenemos que extrapolar nuestras experiencias con nuestros padres a lo que Dios es como Padre. En la Biblia nos dice y oramos, ¿no?, de llamar a Dios de muchas maneras, Señor, Jehová, tal. Pero, ¿por qué no dirigirnos a Él muchas veces si tenemos ese rol establecido en nuestro corazón, esa importancia en nuestro corazón de lo que es el rol del Padre? ¿Por qué no de llamarle Padre? Y Jesús nos dice, y todo lo que le pidierais al Padre, en mi nombre os será hecho. Todo lo que pidierais al Padre. A veces oramos, Jesús, ayúdame. Bueno, está bien. Pero oramos al Padre en el nombre de Jesús. Porque os acordáis lo que dijo Bosov, que lo que hace Jesús es que está cualificado, ¿no? Nos enseñó un versículo que creíamos, a mí se me fue ahí media teología con el versículo ese, citándolo en el original hebreo, sino que no estaba perfeccionado en obediencia, sino que estaba siendo cualificado. ¿Qué quiere decir cualificado? Que Él reunía los méritos para que nosotros pudiéramos pedir al Padre en su nombre. Y la Biblia nos habla de un Padre amoroso. El rol del Padre tiene que ser un Padre que te ame, un Padre que te inspire espiritualmente. Él iba a hablar también del que ama disciplina también, del castigo unido al amor del Padre, pero eso no lo vamos a ahorrar, porque como ya lo predicó él, se lo podéis pedir a Sergio, que lo tiene ahí, lo tiene grabado, pero muy interesante lo que dijo. Pero el Padre tiene que ser el que tenga, ya hablando del Padre humano, es el que tenga la inspiración espiritual sobre los hijos. El padre tiene que ser el que inspire a los hijos a alcanzar metas, el que inspire a los hijos a ser mejor que son. El padre tiene que ser, y eso es lo que hace Dios con nosotros.
Y si nosotros tenemos un Padre que haga eso, vamos a entender mucho mejor a Dios como Padre. Por eso dice, cuando Jesús enseña a orar, dice, Padre, que dice primero, lo primero que dice que es, Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos. Entonces tenemos que diferenciar. Yo sé que aquí muchos vienen de diferentes trasfondos, habéis tenido padres, si habéis tenido padres buenos, os va a costar menos entender lo que es un padre amoroso, un padre espiritual, pero tenemos que dividir, tenemos que no mezclar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y no tiene nada que ver con nuestro Padre, con nuestra experiencia, con nuestro Padre en la tierra. Pero asimismo, los que somos padres, tenemos que buscar la forma de ser mejores padres, porque si somos mejores padres, si nuestro testimonio como padres es mejor, va a ser mucho más fácil que nuestros hijos puedan entender a Dios como Padre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenemos que buscar la forma de mejorarnos como padres para que nuestros padres, es fundamental, puedan tener una mejor relación con el Padre Celestial. Por eso vuelvo a repetir que en los 5 primeros mandamientos de los 10 está honrarás a tu padre y a tu madre, porque eso te dirá ¿qué? Largura de vida. Es decir, que un entorno familiar donde el padre es el padre, la madre es la madre, es un entorno atrayente, un entorno donde hay salud, donde hay sanidad, donde hay paz, donde hay un buen ambiente. Y es mucho más fácil que nuestros hijos puedan conocer de una forma más profunda al Padre que está en los cielos. En la Biblia hay experiencias de hombres que no tuvieron buenos padres. Uno es Barrabás. Normalmente los nombres de los hijos pues se ponían conforme, por ejemplo, Juan, hijo de tal, José, hijo de tal. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo es una palabra aramea que significa hijo de Timeo. Bernabé significa hijo de Nabé, que creo que quiere decir hijo de profeta o hijo de consolación. O sea que cada persona, cada hijo llevaba en sí el apellido, pues decíamos, por decir así, llevaba su nombre, pero también llevaba la referencia de su padre. Pero el pobre Barrabás se llamaba hijo Bar Abba, hijo de su padre. Es decir, que no se sabía quién era su padre. Y así acabó el hombre en ese entorno. Por eso podemos intuir que era una persona que no había tenido una buena relación familiar con su padre. Hay una cosa muy interesante que son los patriarcas. En Mateo 22, 32, Jesús está mencionando un versículo de Éxodo. Y este versículo lo digo para que veáis lo importante que son los padres, y no digo lo importante que han sido, sino lo importante que siguen siendo. Dice Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, que todas las promesas, todas las cualidades que tenían Abraham, Isaac y Jacob siguen siendo vigentes ahora. Siguen siendo vigentes. ¿Por qué? Porque los patriarcas, esto sería lo que llamamos patriarcas,
nos da la referencia de que siguen vivos, sus hechos siguen vivos, su fe. Bien, es verdad que tuvieron algunos fallos, nadie es perfecto, pero ellos, su fe, su entrega, las promesas que hizo Dios siguen vivas. Yo me pregunto muchas veces, Jesús cuando llegó, cuando se encarnó y estuvo con nosotros y nació en Israel, el ambiente que había era un ambiente muy rabínico, es decir, muy tradicional. Los rabinos eran los que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué pensarían Abraham, Isaac y Jacob de todo lo que ha estado pasando después con Israel, con su pueblo? ¿Qué pensarían? Y muchas veces nosotros también tenemos que decir, ir a nuestras fuentes y hacemos cosas, ¿no? Como Betel, como centro, como iglesia. Y muchas veces tenemos que pensar y pensar qué harían nuestros padres en ciertas situaciones que están ahora ocurriendo y nos están presionando. ¿Qué harían nuestros padres? No sé si habéis visto la película Amistad de Spielberg. No es una película de las mejores de Spielberg, pero a mí me gusta mucho cuando el Anthony Hopkins, que es el que hace de abogado defensor, apela al espíritu de los padres de la nación de Estados Unidos. Están hablando de esclavitud, estaban a punto de que iba a haber una guerra civil. Es una película que me gusta mucho porque nos deja a los españoles como cagancho en Almagro. Pero al final la defensa que hace él es que apela a los padres, a Jefferson, a no sé quién es más, ¿quién es más? Los padres de la nación, Benjamin Franklin, George Washington, y al final apela a todos ellos y diciendo, ¿qué dirían nuestros padres de todo esto? Porque, como dice aquí Jesús, dice, ellos siguen vivos. Abraham nos enseña la obediencia, nos enseña la fe, nos enseña la obediencia a pesar de las circunstancias. Un hombre que dijo, sal de tu parentela, déjalo todo y vete, y se fue. Que le dijeron, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac y allí voy. Si tú me lo dices, Dios, ¿no? Apelar a esas cosas, esas son nuestras raíces y nuestros fundamentos, la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, la continuidad de Isaac. Isaac, aunque no tenemos unas referencias tan extensas como de Abraham y Jacob, pero fue un hombre que siguió la continuidad y otro de los patriarcas. Él era un hombre mucho más humilde. De los tres patriarcas fue el único que se casó con una sola mujer, no tuvo más mujeres. Un hombre fiel a su mujer, un hombre que siguió, un hombre que era muy meditativo, muy profundo. Dicen los judíos en Israel, hablé hace poco con un judío sobre los patriarcas y dice que el que más quieren es a Isaac, el que más les atrae es Isaac, de los tres patriarcas. Y luego estaba Jacob, que su nombre significa el que coge por el talón, un hombre que luchó por la primogenitura, por la bendición, luchó contra Esaú, luchó físicamente contra Esaú, luchó contra Amalek, que Esaú representa a Amalek, luego 4 generaciones más tarde nacería Amalek, luchó tanto físicamente como espiritualmente. Fue un hombre que supo lo que quería, supo lo que valía el valor de la bendición de una primogenitura y luchó por ella desde el vientre de su madre. Todos esos valores son los valores de nuestros padres. Sí es verdad que luego a lo largo de la historia pues hay muchas cosas, muchas tradiciones,
Israel ha caído muchas veces. La Iglesia también ha caído en tradiciones. Pero este es el valor, tenemos el valor de nuestros padres, es el rol de nuestros padres. Y ese rol de nuestros padres es el rol que quiere poner Dios en nuestras vidas. Porque Él está deseando que digamos Padre. Él está deseando que le llamemos Padre. El Padre que está en los cielos. Ya lo he dicho, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos. No es el Padre de la tierra, es el Padre que está en los cielos. Y dice en Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. ¿Para qué? En Juan 14:13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También es el Padre de la creación. Es el que sostiene como Padre la creación. Dice en Mateo 6:26, vamos para allá. Tenemos tanta ansiedad, tantos problemas, ¿no?, a lo largo de cada día. Y a veces nos olvidamos de que todo está en manos de nuestro Padre. Y si tú piensas, ojalá hayas tenido un buen padre que haya estado encima de ti y te haya dado todo y haya estado contigo, inspirándote a que seas mejor. No solo un padre que te mantenga, sino un padre que te enseñe, que te corrija, un padre que te castigue. Pero a veces nos olvidamos que tenemos un Padre celestial que está ahí pendiente, ¿no?, de todo lo que hacemos, y te agobias y ansiedad y depresión. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, ¿quién? Vuestro Padre celestial las alimenta. Y siendo el Padre celestial y cuidando de la creación, luego dice el versículo, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No sabrá apreciaros más el Padre celestial en vuestros problemas, mucho más que a los pajarillos y a todos esos que no les falta alimento? ¿No valéis vosotros muchos más? ¿No os ha creado desde Génesis y os ha moldeado del barro y os ha soplado de su aliento, de su propio aliento, y os ha dado vida? ¿No valéis vosotros mucho más que eso para que estemos afanados? Pero lo estamos. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir a una hora el curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, cuando habla de los gentiles, estaba hablando de los otros pueblos, buscan todas estas cosas, buscan el materialismo. Y hoy en día es igual, el mundo busca su materialismo. El mundo que no cree en Dios busca el materialismo, busca todas estas cosas. Porque los gentiles, el mundo, el materialismo, buscan seriamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. ¿Cómo nos sabe tu Padre Celestial lo que necesitas? Ese es el rol que yo quiero que se nos quede en esta mañana, el rol del Padre, el que se preocupa por todas las cosas, el que está preocupado por ti, el que te ha traído aquí. No sé, hay muchos que mejor han venido hoy por primera vez o a la iglesia, o están en el centro y han venido por primera vez y dicen, ¿por qué estoy aquí? Porque aunque tú a lo mejor en este momento no lo creas, tu Padre Celestial te ha traído aquí porque está preocupado por ti. Aunque tú a lo mejor no sepas o no creas, tu Padre Celestial está preocupado por ti. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice en Juan 1:12. Dice, pero a todos, Juan 1:12,
pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne ni sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Tenemos el derecho de ser hijos. Tenemos el derecho de ser hijos. Es como un pasaporte. Un pasaporte, vas por otros países y te da ciertos derechos. Creo que pone que el ciudadano tiene derecho a ser respetado, a ser tal, porque tiene derecho, es de este país. Nosotros tenemos como un pasaporte que nos da, como un carnet, entre comillas, por decirlo así, que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y esto no viene de tradición, esto no viene de carne, esto no viene porque te lo haya enseñado alguien. Esto no viene porque alguien te ha dicho, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo... No. Viene porque es voluntad de Dios, que tú seas hijo de Dios. Porque no es de sangre, porque tampoco es porque hayamos nacido de una etnia o de una raza o de otra, sino por voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? El Padre revela. El Padre es el que revela en nuestras vidas. Él quiere revelarte cosas. Dice en Mateo 16, 17. En este pasaje cuando Jesús pregunta y dice, ¿y vosotros quién? Empiezan a discutir y a hablar de quién es Jesús. Estaban definiendo qué pensaban, quién es el Jesús. Y llega un momento que dice, respondiendo Simón Pedro dijo, fijaros lo que dice, tú eres el Cristo. En ese momento es la misma palabra, pero dirían, tú eres el Mesías, que era lo que estaba esperando Israel. El Cristo es la misma palabra, una en griego y otra en hebreo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne, no es porque lo hayas estudiado en Adulán, no es porque lo hayas estudiado en un libro, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. ¿Y dónde está mi Padre? En los cielos. Pues te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Me voy a contar una historia. Cuando yo trabajaba en una fábrica, en una joyería. Y en ese momento entró el hijo del jefe. Felipito le llamamos, se llamaba Felipe, pero nosotros nos burlábamos de él y le llamábamos Felipito. Le hacíamos mil perrerías, procurábamos siempre meternos con él, burlarnos, le mandábamos a hacer un trabajo que no era o a coger algo que no valía. Pero Felipe siguió ahí, el jefe le trataba como a uno cualquiera de nosotros. Si hacía algo mal, le corregía. Pero llegó un momento que Felipe cumplió 18 años y el jefe, su padre, le dijo, bueno, ahora tú eres mi hijo y tú eres el encargado de la empresa. Entonces, a partir de ahí todos estábamos, señor Felipe. ¿Cómo está usted, señor Felipe? Póngame a los pies de su señora, señor Felipe. Dice, vamos a leer esto en Gálatas 4:1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo.
sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso, y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando, ¿el qué? Abba, Padre. O sea, que fijaros el paso de ser siervos a hijos, de ser siervos a hijos. Ya señor Felipe, creo que ahora aún sigue como dueño de la fábrica. Nosotros vivimos en un mundo de incertidumbres, un mundo que está a patas arriba, un mundo al que tenemos que, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nuestros hijos también están en el mundo. Que por cierto, si hay aquí hijos, tenéis que vosotros también intentar buscar el rol del padre, porque algún día seréis padres. Y conforme tratéis a vuestros hijos, así entenderán vuestros hijos a Dios como Padre. Y vivimos en este mundo. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos como padre. Y también quiero decir esto, en un sentido, a los que sois responsables, líderes, incluso a nosotros los que somos pastores, tenemos que tratar a la gente con la que estamos, a la que tenemos en autoridad, tenemos que tratarlos como padres. Para mí es lo ideal, porque, ¿os acordáis? El padre, el que ama, disciplina. O sea, yo creo que ahí está el equilibrio. Bob lo habló la semana pasada, me pareció ideal. Pero tenemos que tratar también a la gente como el padre. No solo es el hecho familiar y del libro de familia y ya está, sino que es un concepto que debemos aprender para tratar unos con otros. Si coges carga a alguien, pues como a veces coges carga como padre y le tratas como padre. Y tratarlo como padre no digo que es que le des todo lo que él quiere, sino que también le corrijas, le disciplines, le ames. Es el ambiente. Y si, de verdad, vuelvo a repetir, si veis a Jesús solo habla del Padre, y pedir al Padre, y mi Padre que está en los cielos. En Juan 17, la oración, Padre, para que todos sean uno. Hay un lío de cómo llamamos a Dios. Hay alguien que te va a decir que es Yahvé, otros te van a decir que no, que es Yahweh, otros te van a decir... No sabemos muy bien cómo pronunciar, pero sí podemos decirle Padre, podemos llamarle Padre, y eso es suficiente. Me imagino que normalmente a tu padre no le llamas, si se llama Antonio, Antonio, ¿cómo le llamas? Padre o papá, en tono más amoroso, ¿no? Por eso Pablo decía, es que no tengo el versículo, se me ha olvidado apuntarlo, pero también decía que en un cierto sentido clamamos, hay un clamor dentro de nosotros, estoy citando de memoria, que dice Abba, Padre.
Abba, Padre. Hay una necesidad de tener un Padre en nosotros, un Padre que nos corrija, un Padre que nos dirija, un Padre en los cielos, pero también un Padre aquí en la tierra. Y bueno, no sabía lo que predicar y ya he terminado. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes? La palabra Abba que menciona Pablo es una palabra aramea. En hebreo la palabra padre tiene un significado muy profundo porque significa como semilla, como la fuerza de la semilla, ¿no? Es la semilla que crece, por decirlo así de alguna forma, es la semilla que crece, la fuerza y la semilla que crece en la casa. Pero cuando lo está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento, creo que es en Romanos, está diciendo Abba, lo está diciendo en arameo. Pero esa palabra también está relacionada con deseo. Y yo creo que es una expresión, es una teoría mía, de alguien que está diciendo, te deseo, Padre, te deseo, Padre. No sé si habéis visto la película de Barrabás, que está, no sé de dónde han sacado el tema, pero hay una película, a mí me gustó, era de este actor, qué memoria tengo, Anthony Quinn, gracias. Y es muy buena, ¿no? Y al final es un hombre que vive una vida que al final no muere nunca, no se muere nunca y siempre lleva consigo, la muerte de Jesús, porque él no había muerto y Jesús había muerto y hasta el final de sus vidas está ahí. Pero es un hombre que crece sin padre, por eso le llaman Barrabás, hijo de su padre. Es una expresión de alguien que no se sabe quién es su padre. Pero Pablo dice, Abba, Padre, te deseo, Padre, deseo un Padre. Deseo un Padre. Todos, yo estoy seguro y lo sabemos que todas las personas que no han tenido un Padre como ha debido de ser, tienen problemas, han tenido problemas. Todas las personas que han tenido un padre, pero no le han hecho caso a su padre o no han honrado a su padre, han tenido problemas. De los 5 mandamientos es uno de los que traen sanidad, porque trae larga vida a la persona, trae larga vida. De los 5 mandamientos es uno que está en la parte donde los 5 mandamientos se dirigen a Dios. Y os digo una cosa, eso no es por casualidad. Eso es porque llamar a Dios Padre, el concepto, el rol de Padre es muy importante. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por estar aquí. Tú eres el Padre celestial que nos ha traído aquí, el Padre que nos ama a pesar de lo que somos, el Padre que nos disciplina, el Padre que está encima de nosotros, un Padre perfecto y lleno de amor, un Padre que no rechaza, un Padre, Señor, que ha tenido la misericordia de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre celestial. Queremos pedirte, Señor, que
que nos hagas entender, que nos reveles, te reveles a nosotros como Padre, Señor, como Padre que está en los cielos. Señor, yo sé que aquí hay personas que han tenido o tienen problemas con sus padres. Señor, yo te pido que pongas un perdón, un amor incondicional para que el Padre de los cielos sea revelado en sus vidas, Señor. Gracias por todo. Bendice a tu pueblo, bendícelo en el nombre de Jesús.